Bien, buenos días de nuevo, buenas tardes, buenas noches. Estamos con el Ramón Muchacho en Piedra con Aleta, conversando un poco sobre su trayectoria política, su esfuerzo político. Y yo te había hecho una pregunta, Ramón, que me diste una respuesta que de verdad me impactó, porque uno no está acostumbrado a que un político venezolano le diga abiertamente que está a favor de la economía de mercado y de una defensa de un sistema económico que no mencionaste la palabra, pero que no hay otra sino el sistema capitalista. Entonces eso es muy poco frecuente entre los políticos venezolanos, siempre evaden la cosa con cualquier subterfugio, y cuando tú le hablas de mercado entonces se asustan, ¿no? Tú lo asumiste frontalmente y de verdad que te lo agradezco, porque yo he venido insistiendo por las vías que pueda, por los artículos, por los medios, en la necesidad de que nuestros políticos asuman una definición. Frente al comunismo de Chávez no se puede seguir hablando generalidades de un modelo económico tal y tal, sino que hay que asumir el único modelo económico que hay, que funciona, que es la economía de mercado, llámelo usted capitalista o no. Pero eso me lleva a una pregunta derivada directamente de eso, que es en el plano de la política propiamente y referido a Primero Justicia. ¿Cómo visualizas tú el problema de la definición política de Primero Justicia, que tiene ya cuántos años? 15 años. 10 años, 11 años. 11 años, y que yo sepa todavía no ha habido una definición política en términos de viabilidad de un proyecto político o en términos de una propuesta política para el país. Yo recuerdo haberle escrito un artículo a Capriles Radonsky, porque lo oí decir alguna vez una cosa que me asustó de verdad, que es que él luchaba por el socialismo democrático, estaba refiriéndose a Lula, y entonces Lula, que desarrolló el capitalismo de manera brutal en Brasil, por todo, eso no quiere decir que el capitalismo sea brutal, sino que lo desarrolló intensamente. Lula asume todavía el socialismo democrático y Capriles Radonsky se inclinó, debo decir, personalmente él no estaba comprometiendo a Primero Justicia. ¿Cómo te ubicarías tú ante todo ese problema? Bueno, Meterio, pregunta compleja. Lo primero que te quiero decir es que es muy importante que nuestros partidos, los movimientos políticos, se definan ideológicamente, por lo menos creen unos marcos teóricos. Primero Justicia se ha definido como centro humanista, y la historia corta es el ser humano como centro de la política económica, de la política social. Pero creo que la parte más interesante de tu pregunta, Emeterio, es ¿para dónde vamos? Fíjate, en Venezuela se está tratando de imponer un proyecto que va de espalda a la realidad y al mundo. Todos los países del mundo, tal vez con la excepción de Cuba, nómbrame tú 2 o 3, Corea del Norte, tienen economías que están basadas en el sistema liberal y tienen como piedra angular el reconocimiento de la propiedad privada, que es una institución liberal. Si tú destruyes la propiedad privada, tú no puedes tener una economía libre, ni mucho menos apoyar la iniciativa privada. ¿Okay? Una cosa va con otra. Este gobierno se ha dedicado a destruir la propiedad privada y el concepto de propiedad privada. Es una cosa gravísima. Sí. Entonces, tú no le puedes ofrecer al país que aquí vamos a hacer un experimento para crear una cosa que en ninguna parte existe y donde se ha tratado de imponer e implantar ha fracasado. Cuando uno dice, bueno, es que hay gobiernos socialistas que son buenos o que la gestión de... Bueno, pero un momento, vamos a estar claros en algo. Esos llamados gobiernos socialistas son gobiernos que trabajan y funcionan en economías abiertas de mercado, de economía capitalista. Entonces, si a mí me dice alguien en el oficialismo o en el chavismo, es que Lula es un ejemplo, o la Bachelet es un ejemplo, o Zapatero es un ejemplo, yo le puedo decir, con todas las diferencias políticas que yo pueda tener con eso, yo les puedo decir, oye, ojalá fuéramos por ese camino, porque yo puedo vivir en un país socialista, en donde hay democracia, alternancia, y donde el sacar de la pobreza a millones de venezolanos, más de impuestos o un poco menos un poco más de ayuda social, pero donde no se está discutiendo si hay propiedad privada o no, si la economía de mercado existe o no existe, o si el Estado va a ser el dueño de todo, como aquí en Venezuela. Eso no está en discusión en esos países. Esa es la verdad. Entonces, no es que yo sea valiente y me atreva a decir cosas, es que, oye, es el reconocimiento de la realidad. Lo que es insólito es que no tengamos más gente que esté dispuesta a hablar de estos temas abiertamente. Eso es cierto. Quisiera hacer una pequeñita repregunta. Dijiste un término otra vez que me dejó fuera de base, que nunca lo había oído de un dirigente de Primero Justicia, seguramente por ignorancia mía o por torpeza mía, pero me impactó un poco eso de definirse como centro humanista. Sobre todo porque no visualizo como corriente política eso es una magnífica definición filosófica o ideológica general, pero políticamente, ¿qué es el centro humanista? Claro, fíjate, te decía que
Se trata de poner al ser humano en el centro. Se trata además de evitar los extremos y los dogmas. Yo en lo personal creo muy poco en estas definiciones a ultranza entre derecha e izquierda que quisieran como definirlo todo y evitar cualquier otro tipo de discusión, y quieren encasillar. Fíjate el esfuerzo, y acabo aquí un inciso, del presidente Chávez, que ha cambiado en su discurso. Antes nos decía pitiyanqui, no sé qué, escuálido. Eso se acabó. Fíjense el discurso del presidente, los ministros y las notas de prensa de la Asociación Bolivariana de Noticias. El nuevo término es derecha e izquierda, en donde el oficialismo es la izquierda, solidaria, preocupada por los problemas de los venezolanos, y todo lo demás es la derecha capitalista, egoísta, burguesa. Y en esa derecha, fíjate, llegan al extremo de que hay notas de prensa, búsquenlas, donde tú dices, bueno, por ejemplo, una aclaración de Teodoro Pecó o de Ismael García. Bueno, Teodoro Pecó, Ismael García, de la derecha venezolana, del partido Podemos, de la derecha, del partido MAS, del partido Bandera Roja, de la derecha venezolana. Eso han llegado. Claro. Entonces, por alguna razón el oficialismo ha ido cambiando ese discurso, trata de encajonarnos, hacer una raya amarilla y decir, aquel que le preocupa a la gente se viene con nosotros que somos la izquierda, y ellos le dibujan a la gente lo que supuestamente es la izquierda y viceversa, claro, la derecha, y la satanizan. Sí, claro, pero eso es natural, porque el relato de Chávez cuajó. Mira, vale, yo a preocuparme por los pobres, hubo una cuarta, viene una quinta, los olvidados, este es el esquema, etcétera, ¿no? Entonces, como venezolano, ya no tanto como político, ¿por qué el pueblo venezolano asumió esta posición tan radical de destruir de alguna manera esas bases democráticas tan elementales, como es propiedad privada, como es división de poderes, como es expresión libre? Y como venezolano, haciendo esa reflexión, ¿cuál es entonces el mensaje que debe hacer el grupo de partidos que están dentro de la mesa de la unidad, de la oposición? ¿Cómo se combate ese relato que desde el punto de vista comunicacional, porque hay que ayudar a los pobres, eso es imbatible, pero cómo se puede atenuar, cómo se da un relato que compita, porque ellos están volviendo a su origen? Ellos lo que están diciendo es derecha, izquierda, acuérdense, nosotros venimos tipo Robin Hood a reivindicar, porque fue lo que fue la fórmula exitosa y lo que ha permaneciendo en el poder bajo esa fórmula. Como venezolano, ¿cuáles serían esos dos síntomas? Imagínate tú un gobierno que habla de los pobres, quiere ayudar a los pobres, y tenemos la peor inflación del mundo por varios años consecutivos, que golpea más duro al más pobre, y golpea más duro al que vive de su sueldo. Sí. Yo creo que todos los venezolanos, en el oficialismo y en la oposición, estaríamos de acuerdo en que la prioridad en este país tiene que ser, una de las grandes prioridades, la pobreza. ¿Cómo es que vamos a sacar a esos venezolanos de la pobreza? Porque mi opinión, mi percepción es que el oficialismo, el presidente, lo que dice, primero, la forma en que los voy a sacar es errada. Yo voy a agarrar la renta petrolera, la voy a distribuir, no les voy a dar educación, no les voy a dar salud, no les voy a enseñar a pescar, sino que yo les voy a dar unos pescaditos de vez en cuando, pero ustedes se me quedan así como están. Mientras que hay otros que pensamos que efectivamente la pobreza está en el centro del problema, que tenemos que sacar de la pobreza a millones de venezolanos, pero que la vía es precisamente con una economía abierta, dándoles oportunidades, educación, empleo, etcétera, etcétera, dejándolos que surjan, porque solo ellos con su esfuerzo privado van a salir de allí. Solo necesitan que el Estado no los tranque, no los pare, no les corte la cabeza en el camino y les dé algunas pequeñas ayudas que son muy básicas. Es decir, que el Estado no nos friegue la vida, que es lo que ha sido históricamente el Estado venezolano. Lo que ha hecho es frenar la iniciativa de millones de venezolanos y dejar de cumplir su rol. Chávez se empeña en generar electricidad, en tener empresas cementeras, expropió una fábrica de vidrio. Nada de eso es función del Estado, nada de eso lo tiene que hacer, nada de eso necesitan los venezolanos más pobres. Pero entonces lo que sí tiene que hacer el Estado, que es dar educación, bueno, la educación pública, porque yo creo en la educación privada, servicios de salud para quienes no lo pueden pagar, administración de justicia, seguridad ciudadana, que no te maten para robarte un teléfono, todo eso no lo hace. Pero quiere producir cemento y hacer botellas de vidrio, que tampoco las hace. Es incoherente. Eso es lo que tenemos. Amigos, le damos las gracias a Ramón Muchacho. Espero que esta sea una de las muchas oportunidades en que pueda compartir con nosotros y con ustedes a través de la señal de Cool Channel TV. Y bueno, agradecemos su sinceridad y su rango político de venir a contar las cosas como las piensa y como las siente, que es algo de lo que el liderazgo venezolano está careciendo y estamos todos esperando. Muchas gracias por estar con nosotros.